tardes, bienvenidos a Mejor Juntos. Mi nombre es Norbert Bracho, estudiante avanzado de Psicología. Hoy vengo a conversarles, mi tema es COVID-19, cómo coexistir con el COVID-19. Bueno, para poder introducirnos en el tema tenemos que tener ciertas cosas claras. Primero, el COVID-19 es el nombre oficial de la enfermedad que es producida por el virus conocido como coronavirus COVID-19. Del coronavirus es una familia de virus del cual existen actualmente 7 y aunque no los crean, el actual es el menos letal, teniendo una tasa de mortalidad muy baja comparado con otros síndromes que se han dado como el MERS o el SARS-1. Actualmente este virus, ¿verdad?, tiene una tasa de mortalidad mucho más baja, pero por ser un virus que presenta síntomas leves en muchos casos o en muchos casos asintomáticos, permite que personas contagiadas con el virus se mantuvieran mayor tiempo en exposición con otros, llegando a grupos vulnerables que en estos casos han sido los ancianos. ¿Qué ocurre? Bueno, ocurre lo siguiente. Sucede que no existe una vacuna cercana. Sí, es un hecho. Hay aproximadamente 70 proyectos registrados en la Organización Mundial de la Salud, en los cuales 3 de ellos son muy prometedores, uno de China y 2 de Estados Unidos, pero aún en estos proyectos se estima que no será hasta abril del año 2020 que estarán listos. Estos proyectos llevan un tiempo, debido a lo siguiente. No es solamente desarrollar la vacuna, es ver que sea segura en humanos. Luego de que se verifica que sea segura en humanos, se tiene que comprobar qué efectos secundarios pueden dejar, si son muy dañinos para las personas o pueden sopesarse a pesar de esto. En el mejor de los casos se procura que no tenga efectos secundarios, pero incluso cuando no deja efectos secundarios hay que verificar la eficacia de la vacuna, que sea eficiente en la mayoría de los casos. Hablamos de una tasa de efectividad no menos del 95%. ¿Por qué ocurre esto? Porque si se empieza a aplicar vacunas en las personas indiscriminadamente sin que lleve un proceso clínico adecuado, el virus puede mutar. Pueden suceder varias consecuencias. El virus al mutar puede hacerse más fácil de transmitirse, más grave con los síntomas, y también puede hacer que se pierda toda la investigación que venimos haciendo y que vienen haciendo distintos grupos científicos en todos los países a nivel mundial. Entonces, tengamos algo en claro, no es para alarmarnos, debemos conocer los datos certeros sobre qué estamos enfrentando. La mejor estrategia para poder resolver un problema es primeramente abordarlo y aceptarlo. Luego de que aceptamos el problema del tamaño que es, no agrandándolo, pero tampoco haciéndolo más pequeño, podremos tomar medidas, actitudes y acciones que nos ayuden a sobrellevar nuestra vida a partir de esto. Este principio se aplica en cualquier problema de ende psicológico. ¿Por qué? Porque no todas las enfermedades o digamos los problemas que vienen derivados en la salud mental tienen una solución inmediata, o algunos no tienen una solución, y nos toca a los profesionales de la salud mental aprender a dar herramientas a las personas o ayudarlos a que lleven un proceso en el cual ellos obtengan estas herramientas que les ayuden a convivir con esto. Y esto es lo que yo me quiero centrar. Lo ideal sería que tengamos una vacuna, lo ideal sería que superemos esto, pero esto no va a ser ahora, no va a ser inmediatamente, va a llevar un tiempo. Y el problema es que ningún país del mundo está preparado para llevar una cuarentena perpetua hasta que salga una vacuna. Así que tendremos que tomar siguientes medidas. Nos hemos podido dar cuenta por las noticias, sin citar a ningún político, que los políticos cometen errores y garrafales. Políticos que han tenido que retractarse, políticos que se han visto infectados y políticas que han hecho daños a la población. Así que como individuos debemos estar en conocimiento de lo que está sucediendo y de los datos oficiales y de también las estrategias que debemos tomar independientemente de las políticas que tengan nuestros gobiernos. Así que en eso me quiero centrar, en que tengamos bien claro cuáles son las consecuencias de esta pandemia en los distintos aspectos
en saber en qué fuentes podemos acudir y más o menos dar algunas ideas basadas en mi propia experiencia, no desde un punto de vista solamente profesional, porque soy, como les digo, un estudiante, sino también vivencial, conociendo las bases de la psicología y cómo aplicar esto al día a día. Así que vamos entonces a entrar en tema. Una vida no examinada no vale la pena vivirla. Estas son frases, mejor dicho, es un pensamiento de Sócrates, antiguo filósofo griego. Tomo esto como base para entender algo. Nuestra normalidad, o lo que consideramos normal, lo común, lo cotidiano, no va a volver en la proximidad. Tenemos que ir y dar un paso adelante. No va a volver por las razones que ya he explicado, por la tardanza de la vacuna, y tenemos que adaptarnos. En estos tiempos muchos nos estamos viendo afectados por el coronavirus, más que por estar enfermos, por las medidas económicas. ¿Por qué medidas económicas? Porque al estar todos guardados hay menos consumo, hay menos movilización de la economía, hay industrias que están cerrando e industrias como el turismo o como los restaurantes que están siendo fuertemente golpeados. Hay algunas industrias ganadoras, hay algunas industrias que no se han paralizado, la industria de producción de consumo, de productos de consumo masivo, ¿verdad? De alimentos, los supermercados siguen trabajando, la industria que produce los insumos higiénicos siguen trabajando, pero hay otras que están paralizadas y seguirán paralizadas por algún tiempo. También hay que entender, las universidades y las escuelas no siguen funcionando. En países, por ejemplo, como Ecuador, el país en el que yo resido, las clases de este año escolar culminarán a distancia. ¿Qué quiere decir eso? Actualmente los maestros nos están pasando los cronogramas de las actividades o las tareas los temas que tienen que estar viendo nuestros hijos, ¿verdad? Cada uno de los días. Y nosotros debemos hacerlo con ellos. Incluso en algunos casos se están utilizando herramientas como aplicaciones para hacer clases online o videoconferencias que ayuden a dar estas clases. Sí, y esto va a ir para largo. En muchos casos va a ser así. El teletrabajo va a presentarse. Así que, señores, es momento de que no solamente examinemos lo que está sucediendo, las dimensiones de estas circunstancias que van a marcar un antes y después en la humanidad, luego de muchos años de no pasar por algo así, porque sí, no es la primera vez que pasamos por esto, muchos lo saben, pero lo olvidamos con facilidad. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que también examinarnos a nosotros mismos. Es hora de hacer un inventario de nuestros talentos, nuestras habilidades, reinventarnos. Por duro que parezca, ¿verdad? Se hablan de que constantemente en la historia han habido generaciones perdidas. ¿Qué es una generación perdida? Anteriormente, en el 2008, cuando hubo una recesión en Estados Unidos que afectó a varios países a nivel mundial, se afectó mucho, se habla de una recesión perdida porque hay muchas carreras tradicionales que están graduándose ahorita. Quizás los que se van a graduar o se graduaron en este año de una carrera universitaria van al campo laboral y no van a conseguir trabajo en su carrera, tienen que buscar trabajo en otras áreas. Así que en este punto, ¿verdad? Toca que pasen en otras áreas y pasa un año, pasan 2 años, 3 años, no sé, los años que tengan que pasar, y va a suceder lo siguiente. Ellos no trabajaron en su área y cuando vayan ya a ver empleo, más que conseguir, que vayan a buscar un empleo, ellos se van a enfrentar a algo nuevo. Ellos no van a estar compitiendo solamente con su generación, los del 2020, por ejemplo. Van a estar compitiendo con la generación del 2021, del 2022 también. Y eso los genera una desventaja. Ahora, no es plantear un problema, sino es encontrar una solución. Debemos reinventarnos, debemos utilizar los nuevos medios. Y hay que también saber en qué aspectos estamos siendo afectados. El principal aspecto en el que se podría decir que estamos siendo afectados todos es en el aspecto económico. Muchos países están viéndose muy golpeados y se verán golpeados a lo largo de esto. Expertos económicos, no soy yo un experto, pero puedo decírselo, pueden buscar la fuente,
saben que ya se esperaba cierta crisis. Y lo que está ocurriendo ahorita con el coronavirus se le conoce como un cisne negro. ¿Qué quiere decir un cisne negro? Bueno, al igual que en la naturaleza es muy raro ver este tipo de especímenes, son cosas que ocurren inesperadamente, que nadie las espera y que afectan la economía drásticamente. Esto ha afectado a industrias no solamente como el turismo, sino también como la industria petrolera, que al el mundo estar prácticamente paralizado, hay menos consumo de combustibles y por lo tanto hay una sobreproducción del petróleo, derivado en otros problemas políticos que han complicado esto. Y por los vientos que soplan, esto va a traer consecuencias a largo plazo. Incluso cuando superemos el coronavirus, esto va a afectar a países que son dependientes de esto. Esto se aplica también a las personas en el siguiente principio, y es como yo lo veo. Si nosotros nos enfocamos a unilateralmente hacer las cosas de una sola forma, vamos a ser altamente especializados en una área, y eso puede ser muy bueno cuando esa área es altamente demandada. Por ejemplo, si yo decido especializarme en ventas, ¿verdad? Y en ventas por internet, obviamente ahorita tengo una ventaja dantesca sobre muchas personas. Pero si mi especialización es hacer ventas a puerta y no conozco los medios digitales, no sé manejar las redes sociales, no conozco las aplicaciones, no conozco la publicidad, el marketing digital, estoy en problemas. Tengo dos opciones: o me adapto o muero, y lo digo desde un punto de vista laboral, pero esto también se aplica a lo personal. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Debemos reinventarnos, debemos ver esos talentos que tenemos y adaptarlo a lo que está viniendo. Debemos explorar talentos que no hemos utilizado y adaptarnos también. Entonces, señores, hace algunas semanas, cuando conversaba con algunos compañeros, ¿verdad?, sobre cómo deberían abordarse hoy en día las terapias psicológicas desde estos medios digitales, había algunos que decían que antes no estaban tan a favor, pero es algo que existe, que está latente y que está presente. Hablando en este medio de salud mental y de especialistas de la salud mental que pueden dar testimonio de esto, que es el instrumento que estamos utilizando ahorita para poder hacer llegar esta información a ustedes. Entonces, debemos explorarlo. Y esto tiene también sus implicaciones. No es solamente una iniciativa que están tomando unos pocos. Ya existen en algunos países regulaciones y leyes que regulan esto. También regulan actividades como la telemedicina y otros tipos, y el teletrabajo en sí, ¿verdad? Entonces, debemos saber, y les puedo nombrar brevemente algunas de las carreras que se están viendo beneficiadas ahorita: el marketing digital, el diseño de medios interactivos, no tanto en físico, la telemedicina, como ya les dije, la terapia por medios digitales, también la programación se está viendo o sea, ahorita si ustedes entran a las redes sociales van a encontrar cantidad de restaurantes, cantidad de negocios que se están promocionando, muchos, y estos necesitan profesionales que puedan desarrollar, diseñar estos espacios. También el ser maestro, y no hablo únicamente, estrictamente en el aspecto académico. Si tú tienes un talento que tú sabes que eres bueno y que tienes la capacidad de enseñar a otro, puedes ser un maestro en esa área. Cuando yo estudiaba en la universidad, en los primeros semestres, recuerdo que habían ciertos estudiantes que eran becados, y estos estudiantes debían cumplir con cierto trabajo comunitario. Había una dirección de desarrollo cultural en la cual estos estudiantes, si eran músicos, dibujantes, sabían de algún yoga, recuerdo que en una ocasión incluso Reiki, yo llegué a estar inscrito en un curso de dibujo de manga, ellos daban esto y de esa forma era un aporte que daban y les salía más económico su matrícula. De igual forma, ahora existen muchos medios digitales que pueden utilizarse para dar clases. Así que, señores, es momento de reinventarse. Esto no quiere decir que los negocios tradicionales no funcionen. Hay negocios que se siguen utilizando. Hay restaurantes que ya son conocidos y trabajan con los delivery. Hay gente que está haciendo delivery y trabaja con motocicletas. También hay servicios esenciales como lavandería que también
necesitan. No todos tienen quizás una lavadora en su casa. También hay servicios como técnicos, hay servicios como venta de tecnología. Hoy en Irita todos necesitan la tecnología. No tenemos dinero para derrochar en eso, pero cuando un teléfono celular o cuando una computadora es tu herramienta de trabajo, necesitas invertir en ello, necesitas que funcione. Entonces, vemos toda una cantidad de campos y no les quiero citar específicamente las áreas, sino que quiero que se den cuenta de que las hay. Así que lo primero que tenemos que hacer es evaluar primero cuáles son mis talentos y cuál es mi entorno. ¿Por qué? Porque cada circunstancia es distinta. Si yo vivo en una zona rural, donde el acceso a internet quizás no es el más óptimo y mis talentos con la computadora no son los mejores, tengo un problema. Porque como llego a otras personas, pero hay un detalle. Yo sé sembrar, yo puedo cultivar papas, puedo cultivar tomate, puedo cultivar y todo esto es necesario. Perfecto. Entonces yo voy a seguir trabajando en base a eso. Así que no me paro. Pero aquí está la diferencia. Si sabemos utilizar los recursos digitales o de cualquier índole a nuestro favor, podremos entonces salir de esta crisis. Ahora, sé que este tema económico puede generar zozobra en muchos. Lo sé, lo vivo por experiencia propia. He estado intentando muchas cosas para poder salir adelante. Algunas funcionan mejor que otras, algunas ya las he probado y no han servido. Otras están todavía en desarrollo, pero no me quedo quieto. No hay una fórmula exacta ni perfecta para todos los casos, para que funcione en todos los casos. Solo nos queda examinar nuestros talentos, nuestra circunstancia, el contexto en el que vivimos y cuáles son las oportunidades disponibles y empezar a tratar de entrar en ellas y participar de ellas para poder crear algo rentable. Siempre he sido particular seguidor de una frase o una idea, que es que todas las crisis generan oportunidades, pero estas oportunidades están al alcance de aquellos que logran verlas y que se arriesgan. Así que en estos momentos tenemos la necesidad. La creatividad nace de la necesidad. No siempre la creatividad es algo que viene únicamente por inspiración. Muchos de los grandes inventos de nuestra humanidad han sido debido a esa necesidad. Muchos de los grandes inventos y productos que se necesitaron para poder llevar al hombre a la luna sirvieron en aplicaciones industriales y de otra índole, incluso en colchones de cama. Sí, aunque no lo parezca, es así. Entonces, señores, en lo económico no desesperemos, no desfallezcamos, analicemos nuestra vida para que valga la pena vivirla, analicemos nuestro entorno para que veamos dónde podemos aportar y analicemos también ese contexto de todo, qué necesidades hay, ¿verdad? Y los medios y las herramientas que hay a nuestro alcance. Entonces, ¿qué otros aspectos pudiésemos ver? Ya los vamos a ver. El secreto de la felicidad no está en conseguir más, sino en aprender a disfrutar más con menos. Este es un pensamiento de Sócrates. Y no lo planteo de esta forma porque también quiero que examinemos los aspectos y las consecuencias de esta pandemia en lo social. Particularmente pertenezco a la comunidad latina, como la mayoría de los que nos están viendo, y somos personas que somos muy joviales, muy amables, muy cálidas. Solemos estar a gusto en contacto con otras personas en todos los entornos. La pandemia ha planteado un tema de aislamiento social, que no es más que otro término de llamar cuarentena, pero esto nos ha llevado a interactuar menos en otros espacios como bares, restaurantes, discotecas, eventos públicos, conciertos, incluso reuniones familiares o de amigos. ¿Qué sucede? Que, señores, esto no se queda solo en esta cuarentena, esto va para largo. ¿Por qué? Bueno, simple, no hay una vacuna, no podemos estar en aglomeraciones solo por gusto. Es una decisión personal el cómo tú vas a manejar esto, pero tengan esto de entrada. Sitios como bares, eventos como conciertos y aglomeraciones donde haya mucha gente, que son solamente para
digamos, entretenernos, no es nada inteligente y responsable, por lo menos por un tiempo. Entonces, pero tenemos esa necesidad del contacto, tenemos esa necesidad de esparcirnos, tenemos esa necesidad de interactuar con otras personas. Y es una necesidad que es innata del ser humano, eso lo entiendo, pero tenemos también que buscar formas de reinvertirnos. No debemos estarnos concentrando únicamente en las cosas que no tenemos, debemos buscar las cosas que tenemos. He visto que muchos artistas comparten conciertos, canciones a través de medios digitales. También he visto que hay gente incluso que se reúne de esta forma. Se los digo particularmente porque desde que comenzó la cuarentena, creo que es como el cuarto cumpleaños que mi familia celebra, y ya empezamos a utilizar aplicaciones como Zoom para reunirnos y cantar los cumpleaños a todos. No es lo mismo, lo sé, pero no es solamente por la cuarentena, estamos en distintos países y bueno, también eso sucede. También he tenido la oportunidad de que vivo en una casa con muchas personas, no solamente con mi esposa y mis hijas, sino también con mi hermana, con amigos y conocidos. Todos son amigos a la final, realmente ya los conocía de antes y compartimos una casa grande, así que hemos podido compartir ciertas reuniones propias nosotros aquí. Pero hay gente que no tendrá esta oportunidad, hay gente que vivirá sola. Esto ha sido difícil, pero por un tiempo pautado se puede sobrellevar. Ahora, cuando salgamos ya de la cuarentena, ya entramos en una etapa distinta, alejamiento social. O sea, son medidas que debemos tener por cuidado. Si te quieres reunir con personas, yo te recomiendo que estas personas sean personas que tengan ciertos cuidados. No te recomiendo que vayas a sitios públicos indescriptivamente a reunirte con extraños porque no sabes a qué circunstancias se enfrenta a ellos. Obviamente va a haber gente que no va a haber caso, va a haber gente inconsciente. Hoy en día incluso hay en algunos países protestas porque quieren que levante la cuarentena. Lo entiendo, hay una presión en más de un aspecto, sobre todo por la parte económica, que es lo que venimos hablando desde ahorita. Pero sucede que si somos irresponsables en esto, nos vamos a ver afectados o podemos afectar a aquellos que más amamos. Así que, señores, organicemos bien la forma en la que nos vamos a reunir ahora en adelante. Veamos bien los espacios, utilicemos nuestros hogares o los hogares de nuestros amigos o familiares. Tengamos mucho cuidado con esto. Seamos muy responsables también con nosotros. Si sabemos que tenemos algún síntoma, si sabemos que hemos estado expuestos, tomemos un corto tiempo por lo menos para aislarnos personalmente y no exponer a otros. Porque tú podrías ser una persona asintomática, pero tu papá, tu mamá, tu hermano, tu mejor amigo, tu mejor amiga, cualquier persona querida por ti, no. Quizás nunca sepas si tú fuiste responsable o no de contagiar a esas personas. Así que esto es algo que sucede. Hay entornos que siempre han estado divididos. El trabajo, el entorno de esparcimiento, restaurantes, bares, parques, X, y el entorno del hogar. De esto, en el hogar y en lo personal, la familia, hablaremos un poquito más adelante, pero quiero enfocarme en lo social. En el entorno social, pero no de esparcimiento, sino que tenemos la necesidad de ir a ciertos sitios, como supermercados, como bancos, tenemos que tomar medidas igual de distanciamiento. No tenemos que ir indiscriminadamente si no es necesario. Sé que esto implica un cambio de vida, pero no es primera vez que este tipo de cambio ocurre. Ya ha existido en otras pandemias. El VIH o virus de inmunodeficiencia adquirida humano, ¿verdad? Tiene la particularidad de que cuando se dio a conocer en los años 80 no se conocía mucho al respecto. Había médicos o enfermeras que no querían estar en contacto con estas personas porque tenían miedo de contagiarse, porque pensaban que se contagiaba por respirar cerca de esa persona, por darle abrazos, por dar besos, y no era así. El coronavirus es así, pero no era así. Luego se empezó a conocer e investigar más y ya empezaron a tomar otros casos, pero hay gente que los discriminaba, que creían que por solamente tomar del mismo bebedero, esa persona te podía
contagiar. Y parece absurdo, pero aunque no lo crean, hoy en día hay gente que piensa así. Lamentablemente en algunos países hemos podido ver noticias donde médicos que trabajan fuertemente en cuidados intensivos, luego de jornadas extenuantes, incluso de días, regresan a sus hogares y vemos cómo los expulsan, cómo los sacan de sus casas porque la gente tiene miedo a verse expuesta a esto. Y sí, lo entiendo, hay que tener cuidado, pero no caigamos en el fanatismo o en las ideas irracionales ciegas sin ver realmente esto. Así que mucho cuidado con esto. Bien como debemos tener cuidado, tampoco podemos caer en estos errores que ya han sido superados con otras pandemias como el VIH, por ejemplo. Debemos tener los cuidados. Los médicos saben mejor que nadie cuáles son los cuidados que deben tener y créanme, pueden hablar con cualquier persona si ustedes los conocen, que sean médicos y ellos quisieran estar en sus casas. Y si están trabajando es porque les nace de vocación. Algunos no quieren hacerlo porque en algunos países no están teniendo las medidas necesarias. Pero este es otro tema. Entonces, en lo social, busquemos maneras de interactuar y busquemos interactuar con personas cercanas y busquemos también informarnos e informar a estas personas, que todos podamos ser responsables de nuestra propia seguridad y lo que queremos, para que podamos compartir esto. De esa forma estaremos menos expuestos a esto, pero no a salvo. Pero necesariamente vamos a tener que intervenir en entornos sociales, vamos a tener que seguir saliendo a hacer compras, vamos a tener que seguir saliendo a ir al banco, vamos a tener que seguir haciendo trámites, vamos a tener que incluso movilizarnos a los centros de salud. ¿Por qué? Porque el coronavirus no es la única enfermedad que existe, existen muchas otras condiciones médicas y aunque algunas no son urgentes, necesitan atención. Hasta un dolor de muela necesita atención. Así que debemos tener medidas de distanciamiento dentro de lo posible para siempre prevenir. También vamos a tener que salir a trabajar y debemos tener medidas y cuidados. Y si deseamos salir a recrearnos, examinemos bien a qué sitio nos vamos a movilizar, ¿ok? ¿Por qué? Porque por lo general en los espacios, en los sitios de esparcimiento o recreación es donde la gente menos se preocupa por cuidarse de una forma u otra. Así que tengan esto en cuenta. Así que si quieren un sitio de esparcimiento o recreación, les recomiendo que ustedes mismos lo creen. Les recomiendo que se reúnan con sus familiares y sus amigos en sus propias casas, que hagan ustedes sus propias fiestas. Créanme que esto es muy bueno. Ya sé que muchos lo hacen. Y si no tienen esta confianza, bueno, tienen que buscar la interacción. Es necesaria porque el ser humano muchas veces en la soledad puede fortalecerse, pero también puede debilitarse. ¿Entiende? No todos estamos preparados para ver hacia adentro nuestra sombra o nuestros peores demonios, enfrentarlos sin la asistencia necesaria. Y si ustedes por alguna razón están obligados a estar confinados más tiempo del que quisieran, tengan y utilicen los medios digitales, utilicen la terapia, busquen profesionales, hablen con sus familiares, no se guarden las cosas, encuentren un confidente. Si son de esas personas que no tienen ese vínculo de confianza con algún familiar, entonces busquen un especialista. Y si no quieren hablar con un especialista, busquen un amigo. Si ustedes tienen una fuerte creencia espiritual, busquen a alguien cercana a esa creencia y también coméntenselo. Alguien que pueda identificarse, pero no se guarden esos sentimientos. Busquen algún tipo de interacción social, aunque sea por los medios digitales. El hombre que tiene los accidentes de la vida con dignidad y gracia hace lo mejor que puede en sus circunstancias. El aspecto personal, llamémoslo también psicológico, interpersonal, es lo que más me quiero referir. Hago alusión de este pensamiento, esta idea de Aristóteles, en el que toca algo muy importante: la gracia, el humor y la dignidad. Pero también toca un aspecto fundamental: hacemos lo mejor que podemos. Las relaciones entre las personas no son fáciles, y con la experiencia propia y un poquito de
de noción y base, he podido aprender, y les comparto esto, que las relaciones más difíciles entre los humanos son las más cercanas. Decían algunos compañeros de la universidad entre charlas y risas que si tu mamá no te trauma nadie. Puede que tenga mucho de cierto esto, pero yendo más allá en relaciones de pareja, en relaciones con nuestros padres y con nuestros hijos, en una cuarentena, en este hacinamiento, sé que habrán ocurrido y están ocurriendo muchas fricciones, pero no perdamos de vista lo que es más importante. Es normal que esto suceda. Y todas las cosas que hemos venido conversando, todo lo que nos ha afectado esta pandemia y lo que nos afectará a futuro, va a generar mucha ansiedad y mucho estrés en todas las personas. En mi caso particular, que sé que es el de muchas personas, soy padre y debo encargarme y ver la mejor forma de proveer, pero también debo encargar y ver la mejor forma de educar a mis hijos ahora más que nunca en casa. Y esa es una responsabilidad que comparto con mi esposa, pero que ella lleva en mayor cantidad por el tema que pueda ser, llámenlo como quieran, por costumbre, por cultura, pero esa es nuestra dinámica y es la dinámica de muchos. La mujer sabe y constantemente lleva más el rol de los hijos. Entonces, no están ellos yendo a las escuelas, que es un tiempo de descanso a veces de los tutores, de los padres o madres que están encargados de ellos, sino que tienen que educarlos ya como los vienen educando, y suman a esto, aunque parezca poco, la responsabilidad de enseñarles también parte de lo académico. Somos responsables plenamente los padres de la educación de nuestros hijos. Y sumemos a todo esto la relación que queda entre las parejas. No quiero andar mucho en lo personal porque mi caso es muy mío, pero sí puedo tomar ciertas pautas generales, que es que hay que buscar espacio dentro del espacio. ¿A qué me refiero a esto? Hay que organizarnos. Esto es un punto que no lo voy a tocar muy a detalle, pero que sí le voy a dar mucho énfasis. Hay que organizarnos en el tiempo. Tiene que haber un tiempo para todo. Los primeros días, quizás como en mi caso, quizás otros no era así. Estos días de cuarentena fue como un descanso, como una vacación obligatoria, pero ya con el tiempo se vuelve parte de tu rutina y no puedes estar solamente viendo qué hacer o procrastinar, creo que es el término, sino que debemos ser más proactivos. Y eso aplica a todos, a padres, a hijos, a esposos, a esposas. Y también tenemos que tener algo muy consciente. Hoy más que nunca debemos mantenernos unidos. En Japón están ocurriendo muchos divorcios a raíz de este confinamiento. Japón es una cultura bastante distinta a la que yo pertenezco. Entiendo que allá la intimidad no es tan próxima. Las personas no son tan apegadas o amalgamadas, si se puede usar el término, como lo somos en otros países. Y el hecho de que ahora no puedan interactuar en otros espacios y estén confinados en su hogar con su pareja genera más fricción de la necesaria. No son tan abiertos a veces, y eso es algo importante porque no solamente ocurre en este tipo de sociedades. Muchas veces hay problemas personales y también del entorno, del núcleo familiar, de la pareja, que se vienen arrastrando, y cuando nos encerramos entonces nos vemos obligados a abordarlo. Pero esto habla mucho de lo que hemos tenido que vivir y que aún vivimos, pero no de lo que tendremos que vivir al coexistir con esta enfermedad, el COVID-19. Y al coexistir con esta enfermedad tiene que haber mucha coordinación. Hay muchas actividades que están siendo relegadas al hogar, y más que nunca la responsabilidad de ser compartida en una pareja, tengan o no tengan hijos. Puede que uno de los dos o ambos estén sin trabajo, puede que para uno o para el otro sea más fácil conseguir trabajo. Muchos escenarios están presentes, pero créanme que esto es algo que aplican algunas personas a lo que son
las empresas. Las empresas que sobrevivan a esta crisis posiblemente sean las empresas que en próximos años tengan mucho más éxito. Y creo que esto también puede entrar en la pareja. Las parejas, esto es como una especie también de filtro, de depuración. ¿Qué quiero decir yo con eso? Que hay muchas parejas que se sostienen evadiendo los problemas y esto los ha obligado a ver esos problemas día a día y no poder evadirlos más. Así que tienen dos opciones: o los resuelven o se terminan. Y aunque en algunos casos lo más sano pueda ser lo segundo, no siempre suele ser así. Y en muchos casos nos damos cuenta y miramos hacia atrás que pudimos hacer muchas otras cosas que no hicimos. Así que en cualquier relación, a cualquier nivel de formalidad, en cualquier interacción, incluso no entre parejas, sino también con nuestros padres, tratemos de aprovechar el tiempo. Vuelvo y repito y hago énfasis en esto: la terapia es importante para todos y muchas veces es una herramienta que subestimamos. Creemos que es algo únicamente para algunos que tienen problemas muy graves, pero no, señores. En mi humilde opinión, como un estudiante de psicología y como alguien que muchas veces ha ido a terapia, aunque admito, me ha faltado más constancia, pero lo he buscado muchas veces y he vuelto a retomarlo, puedo decirles que la terapia nos ayuda a vivir mejor, nos ayuda a no conformarnos con que las cosas tienen que estar en un constante stand-by de malestar, o a abordar esos problemas que tarde o temprano nos van a alcanzar. Así que usen esa herramienta, está disponible en muchos medios. Y lo que sí les puedo decir es que también están nuestros familiares que, aunque no vivan con nosotros, están a la distancia. En este momento muchas personas están viéndose aisladas, sobre todo los mayores. Tengámoslos a pendiente. Yo soy una persona que, aunque no parezca, soy bastante desapegada con algunos seres importantes para mí en cuanto estoy a la distancia. Y se me olvida a veces estar en contacto constante. Y eso no es algo bueno. Tampoco necesariamente tiene que ser algo malo, pero tiene que haber un nivel de comunicación. Que no les pase, que no recuerden la última vez que le dijeron que amaban a esa persona especial, a esa esposa, a ese hijo, a ese padre. Mi padre me enseñó que la vida es una sola y debemos aprovecharla. Podemos equivocarnos y nos equivocamos constantemente, pero no hay nada más duro que arrepentirte de lo que sabías que tenías que hacer y no hiciste. Así que busquemos a esos seres queridos, aunque estemos molestos con ellos, reconciliémonos con ellos, tratemos de arreglar las cosas y sobrevivamos. Que esta pandemia no sea sola una enfermedad solamente en lo físico, sino que no dejemos que también afecte lo mental, no dejemos que destruya nuestras relaciones, no dejemos que destruya nuestra paz mental. Y si esto nos ha tomado con la guardia baja, como lo ha hecho en muchos otros aspectos en la sociedad y en el planeta y en la humanidad, pues entonces pongámonos a trabajar. Es el momento. No importa lo que hayamos hecho hasta el día de ayer, lo importante es lo que hagamos a partir de ahora. Y aunque, bueno, esta intervención suene más a una conclusión, aún faltan algunas pautas que quiero seguir tocando. ¿Cuáles son estas? Ya les diré entonces. Esto es lo que yo me quería referir al aspecto interpersonal, al aspecto psicológico o mental de las personas, sin ondear mucho en el individuo, porque creo que es algo que ya hemos tocado y que se seguirá tocando, y que personas que tienen mucha mejor formación que yo pueden indagar en ello. Bueno, amigos, para concluir ya esta charla de cómo coexistir con el COVID-19, voy a hacer primero una reflexión histórica. No es la primera pandemia que hemos sufrido y posiblemente no sea la última. Tampoco ha sido la más letal.
y no sabemos si hayan otras más letales. Pero lo que sí le puedo decir es que debemos mirar hacia atrás y aprender las lecciones de la historia. La peste bubónica asoló a la humanidad, a la antigua Europa, proveniente de Asia, en los 1300. Actualmente estamos con el coronavirus, pero casi hace 100 años, es increíble, poco más de 100 años, entre 1918 y 1919, mientras finalizaba la Segunda Guerra Mundial, salió lo que era la gripe española, mal llamada gripe española debido a que este brote ocurrió porque como estaba la guerra y había la censura militar, ningún aliado, ningún participante de la guerra se quería mostrar débil, así que nadie permitía que salieran noticias en sus respectivos países sobre la gripe y la enfermedad que se estaba desatando en sus trincheras, en sus soldados, incluso en los mismos cuarteles en las academias antes de salir a la guerra ya estaban enfermos, tanto en los alemanes como los americanos, como los franceses, como los ingleses. ¿Qué ocurrió también después? Bueno, España era un país neutral y como país neutral no participaba ni a favor de uno ni a favor del otro, así que no había ninguna censura de medios en su país. Ellos fueron los primeros en reportar esto, por eso se percibió como que la gripe se había originado ahí o como que ahí fue más fuerte, porque mientras que en otros países no fueron sinceros, vean que las historias se repiten, no es primera vez que cometemos esto, bueno, en España se fueron abiertos. Ahora, ¿qué les puedo decir yo? Lecciones personales que se dieron las mismas recomendaciones: distanciamiento social, guardar la distancia, no aglomerarse en sitios cerrados, por lo general estar en sus casas por un tiempo prudencial. Y la enfermedad terminó desapareciendo sola a cabo de un año, luego de inmunizarse, pero a un costo muy alto, donde se calculan que murieron entre 50 y 100 millones de personas. Algo increíble para ese tiempo. Ahora, hoy en día, visto después de todo en los aspectos económicos, en los aspectos sociales y en los aspectos interpersonales, tenemos que buscar la luz más allá de la oscuridad. No debemos desfallecer. Hay oportunidades en todos los ámbitos. Hay oportunidades para crecer laboralmente. Hay oportunidades para desarrollar nuestra paz. ¿Sí? Se puede decir nuestra paz. Para poder desarrollar un mayor vínculo más sano y más fuerte con aquellos que amamos y con los que nos relacionamos. Para desarrollarnos también como una sociedad más fuerte, más unida y más direccionada, para que nos desarrollemos como un ser humano que, aunque atiende a las normas y a las autoridades, tenga el criterio para discernir también, para que podamos también asumir nuevos roles y aprender a implementar nuevas tecnologías que, gracias a Dios, tenemos hoy en día. Ahora, tengamos algo siempre presente: es el esfuerzo de cada uno, es el empeño que pongamos cada uno. Si queremos de verdad poder coexistir con esta pandemia que va para largo con nosotros, tenemos que tomar en cuenta todos los aspectos que hemos conversado, tomar en cuenta los aspectos sociales, tomar en cuenta los aspectos personales y también los aspectos económicos, porque todo esto se integra en un solo. Necesitamos seguir viviendo. Nuestra vida no se detiene, aunque parezca, no se detiene. Sencillamente se suspende ciertas actividades, pero debemos seguir viviendo, debemos seguir produciendo, debemos seguir creciendo y evolucionando, tanto como individuos, como familia, como pareja, como sociedad. Es un gusto haber podido compartir con ustedes esta charla y estaré en el chat para que poder responder si tienen alguna duda, alguna pregunta, y les agradezco a Mejor Juntos por esta oportunidad y a todos mis compañeros que me alentaron a esto y que me apoyaron para hacerlo. Espero que estén muy bien y pronto estaremos mucho mejor. Gracias.